En este canal hemos hablado mucho sobre inversiones, hemos hecho mucho contenido al respecto, pero muchas personas también me preguntan, Brian, yo realmente no sé cómo empezar, ¿qué podemos hacer realmente cuando yo soy principiante, soy primíparo, como algunos llaman? Por eso en este video he decidido darte las recomendaciones y los consejos para cómo empezar a invertir. Recuerda que inversión es un primer paso, es un paso que te recomiendo realizar y no importa la edad. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy dispuesto a ayudarte en inversiones, ahorro, disminuir los gastos, pero lo más importante, ayudarte a encontrar la libertad financiera. Porque entrenamiento financiero es prosperidad económica. En el entrenamiento financiero del día de hoy quiero hablarte sobre inversiones, pero voy a hablarte sobre cómo tú puedes empezar a invertir hoy mismo. Yo sé que de pronto tú te consideras como un primíparo, un bebé, como alguien que nunca lo ha hecho, pero eso no es una excusa para que desde hoy lo puedas llegar a hacer. Por eso te voy a dar paso a paso las recomendaciones que tú debes seguir para que puedas empezar a invertir. Recuerda ante todo que esto no es una asesoría financiera y lo que yo quiero es ayudarte a ti dándote mi experiencia para que tú puedas hacerlo rápidamente y que no sufras todo lo que yo he sufrido para poder empezar a invertir. Muchos en sus comentarios me han preguntado, no sé qué hacer, ¿cómo empiezo a invertir? ¿Qué hago, Brian? Lo primero que te voy a decir aquí es, no hay edad para empezar a invertir. No te preocupes, si tienes 15, 18, 21, 25, 35, 50, 70, 80, no importa. La edad no es un limitante para que empieces a invertir. Yo empecé a invertir a los 21 años, cuando apenas salí de mi universidad. Realmente, soy muy sincero, a pesar de que salí de una excelente universidad, de un excelente programa, no me enseñaron nada de inversiones. A pesar de que soy economista como carrera principal, en la carrera no te enseñan cómo empezar a invertir. Yo tuve que enfrentarme a un sinfín de trabas y problemas para poder empezar a invertir porque era muy joven. Pero hoy en día eso es mucho más sencillo. Como te lo digo, la primera recomendación, la edad no importa. Puedes empezar a invertir hoy, así tengas 15 o 50 o 100 años, no importa. No es una limitante tu edad. El segundo elemento que es tener muy importante para poder empezar a invertir es que debes conocerte a ti mismo. Suena un poco raro, lo sé, pero lo que quiero decirte aquí es que debes conocer tu perfil de riesgo, tu perfil de inversionista. Hay tres perfiles base con los cuales tú puedes empezar a identificarte. El primero de ellos, perfil conservador. ¿Qué es esto? Son aquellas personas que son un poco aversas al riesgo, quiere decir que les tiene un poquito de miedo. Y es normal, no te preocupes. Lo que buscan estas personas que tienen un perfil conservador es conservar su dinero. Pero aquí, como las inversiones, es algo que tú vas a ir aprendiendo poco a poco. Cuando tú tienes un riesgo bajo, vas a tener una rentabilidad baja. Eso no es malo, eso depende de tu perfil. Si tú tienes unas estrategias de inversión donde tú quieres principalmente conservar tu dinero, tu perfil seguro va a ser un riesgo conservador. El siguiente perfil que vamos a hablar nosotros es el moderado. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que ya pueden soportar un poco algunas pérdidas, que a la vez van a buscar unas rentabilidades un poco mayores. Aquí generalmente estas personas tienen unos horizontes de inversión un poco más largos, donde puede ser a 1 año, 5 años, y que, como te comento, la característica principal es que yo puedo asumir un poco más de riesgo. Por lo tanto, puedo invertir en productos que a la vez me generen un poco más de rentabilidad. El último perfil es el riesgo agresivo. Son aquellas personas que les gusta el riesgo, que quieren invertir grandes montos de dinero o que no importa el monto, están dispuestos a perder incluso, pero a ganar también mucho. Es decir, un riesgo agresivo significa también rentabilidades altas o pérdidas muy altas. Recuerda que lo importante es que tú definas ese perfil. No hay nadie que te lo defina. Yo no te puedo definir tu perfil. Tú lo puedes evaluar con base en tus expectativas. También tienes que tener presente ese dinero que tú vas a empezar a invertir. ¿Para qué es? Si tú lo tienes, ese dinero para pagar la universidad, para pagar los servicios, lo más seguro es que no debas invertir en perfiles demasiado agresivos, porque puedes llegar a perder tu dinero y estás sacrificando esos gastos. Entonces, mucho cuidado. Otros elementos que tú puedes tener presente para definir ese perfil es el horizonte de tiempo. Si tú quieres una inversión para largo plazo o para corto plazo, eso te ayudará a definir ese perfil de riesgo. Te voy a dejar en la biografía un link en el cual tú puedes hacer una encuesta
para poder definir ese perfil de riesgo. Recuerda que son tres: conservador, moderado y agresivo. Entonces, para poder hacer inversiones, debes conocer cuál es ese perfil. Eso es fundamental para que empieces hoy mismo. Yo te voy a contar una incidencia personal, y es que yo dicto clases. Yo dicto clases en universidades. Aprovecho este momento para saludar a todos mis estudiantes de las universidades. Si has sido estudiante mío, ponlo en los comentarios diciendo: yo fui estudiante tuyo en alguna universidad, en algún programa. Me encanta saludarlos a todos. ¿Y por qué menciono esto? Porque el tercer paso o el tercer punto que yo recomiendo para empezar a invertir es educarte. No empieces a invertir si no conoces algo y en lo posible a mayor detalle las inversiones que tú quieres hacer. Hoy en día, y lo he mencionado en videos anteriores, hay mucho gurú que te habla de invierte en Forex, invierte en criptomonedas, invierte en binarias, en acciones. Pero la primera recomendación es: edúcate primero. Empieza a tomar cursos, empieza a leer libros, empieza a ver videos. Suscríbete a este canal, por ejemplo, y te va a ayudar muchísimo. Busca mentores. A mí me encantaría ser tu mentor para ayudarte a ti a que empieces a invertir. Yo no quiero que empieces a invertir en acciones, en Forex, en eso. No, realmente. Recuerda que lo primero es que tú analices tu perfil de riesgo y que empieces a educarte. De pronto para ti no, lo interesante no son las acciones. De pronto para ti lo importante es invertir en startups. ¿Sí? Eso lo podemos definir, pero edúcate. Lee libros, escucha podcasts. Tómate así sea 5 minutos al día para escuchar un video de los míos, por ejemplo. Y así te vas a poder educar. La educación es fundamental al momento de invertir. Y puedes empezar hoy mismo. Quiero también mencionarte uno de los principios al momento de empezar a invertir. Y es especialmente para aquellas personas como tú que de pronto eres, como le decimos, un primíparo en las inversiones. Y es conocer y entender el concepto de la diversificación. ¿Qué es esto? Si tú, por ejemplo, quieres empezar a invertir y tienes un monto pequeño, puede ser $100, 100,000 pesos, $1,000,000, no importa, es tu monto y estoy seguro que es duro sacar ese dinero para empezar a invertir, has hecho muchos esfuerzos. Mi recomendación es: empieza a conocer el principio de la diversificación. De pronto no metas todo eso en una sola inversión. Te he mostrado, por ejemplo, en un video de cómo puedes empezar a invertir en CDTs, cómo puedes invertir en acciones, en fondos de inversión colectiva, en empresas. Es decir, tú tienes diferentes estrategias, de acuerdo a tu perfil de riesgo, puedes empezar a hacerlo. Pero uno de los principios de un buen inversionista es conocer cómo diversificar ese riesgo. Es fundamental. Tú puedes empezar a diversificar poniendo una pequeña parte en acciones colombianas, otra pequeña parte en acciones extranjeras, una pequeña parte en CDTs. Eso tú lo puedes llegar a definir con base, como te digo, en tus expectativas. Entonces, conoce y entiende el principio de la diversificación. Adicionalmente, debes conocer qué es el interés compuesto. Es la maravilla de las inversiones. Si tú quieres realmente conocer y expandir y volverte millonario, debes conocer qué es el interés compuesto. Y es muy sencillo, te lo voy a explicar aquí rápidamente. Imagínate que tú pones 100 pesos hoy. Lo generas una rentabilidad, por ejemplo, del 10%. Vas a tener mañana 110. Vas a tomar esos 110 y los vas a reinvertir. Y eso se va a ir multiplicando poco a poco. Esa es la magia del interés compuesto. Pero imagínate si adicional a eso pones hoy 100 y el otro mes pones otros 100. Y así sucesivamente. En un momento u otro te vas a dar cuenta que vas a tener mucho dinero. Y eso te va a ayudar muchísimo en tus inversiones. Mi última recomendación para ti que eres un primíparo en las inversiones o hasta ahora estás aprendiendo es paciencia. Realmente hoy en día nos llenan, como lo he dicho, de supuestos negocios multimillonarios donde vamos a ganar miles y millones de pesos. Pero tengo que ser sincero contigo. Esto en los mercados no existe. Cuando te dices que vas a ganar, inviertes hoy 1,000,000 y en un mes te dan 3 millones. Amigo, generalmente eso son estafas. Son pirámides. Ten mucho cuidado. Es tu responsabilidad, como te digo, educarte. Por eso también el principio es paciencia. Los buenos inversionistas tienen paciencia. Debes tener presente que los mercados suben y bajan. Tú puedes llegar un día a perder dinero y al otro día ganar. Pero si eres paciente, te aseguro que vas a lograr ese objetivo. Por eso la paciencia va pegada con objetivos de largo plazo. Si tú sabes a dónde quieres llegar con las inversiones, puedes tener esa paciencia. Mi recomendación aquí adicional es, ojo, no estés mirando todos los días el mercado, las acciones. Si eres paciente, sabrás que unos días vas a ganar
y otros días vas a perder. Pero si tienes paciencia, junto con la educación financiera que te he dicho, junto a tener un mentor, que yo, como te digo, puedo ser tu mentor si tú quieres, viendo todos los videos, si conoces tu perfil de riesgo y si empiezas de una forma lenta, conociendo muy bien los productos, seguro vas a ser muy exitoso y vas a lograr ser un excelente inversionista. Quiero finalizar mencionando algo muy sencillo. Una frase que puse en mi Instagram que refleja tu situación. El mejor momento para invertir era ayer. El segundo momento para invertir es hoy. Toma el primer paso. Edúcate. Sigue los videos. Conoce sobre estos productos. Y lánzate. No importa. Lanzándote es que podemos aprender sobre inversiones. Eso es el objetivo real. Recuerda que a lo largo de estos videos te he mostrado diferentes estrategias para que aprendas a invertir y que seguiré compartiendo mucha información y muchos videos de forma gratuita. Mi objetivo en este canal es educar financieramente a las personas. Por eso te invito a que compartas este contenido, a que le des un like y que te suscribas a él, porque seguro te va a ayudar a lograr la libertad financiera que todos buscamos. Porque entrenamiento financiero es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.